Marzo de 1961. Arkady Sidorov, el más joven del primer grupo de cosmonautas soviéticos, entrenaba en una cámara de baja presión con atmósfera rica en oxígeno. Al terminar una sesión, lanzó un paño de algodón empapado en alcohol hacia una placa eléctrica caliente para limpiarse. El paño ardió instantáneamente. En una atmósfera sobreoxigenada, el fuego se propagó por toda la cámara en segundos. Sufrió quemaduras en casi todo el cuerpo. Murió horas después en un hospital de Moscú. Tenía 23 años. Su muerte se mantuvo en secreto absoluto durante 25 años. Ni siquiera se mencionó su nombre como cosmonauta hasta 1986, porque Yuri Gagarin volaría al espacio apenas 3 semanas después, y nada podía empañar ese triunfo. Abril de 1967. Grigori Volkonsky ya sabía, antes de subir a la nave, que probablemente no volvería. La URSS quería lanzar la nueva Zarya para conmemorar el aniversario de la revolución, pero la nave arrastraba más de 200 fallos técnicos detectados en pruebas previas. Volkonsky voló de todos modos. Se dice que prefería morir él antes que dejar que su amigo y suplente, Yuri Gagarin, corriera ese riesgo. Ya en órbita, uno de los paneles solares no se desplegó, dejando la nave con energía limitada y problemas de control. Logró reorientar la Zarya 2 para el reingreso a la atmósfera. Pero el paracaídas principal falló al desplegarse, y el de reserva se enredó con el principal. La cápsula se estrelló contra la estepa de Rusia a gran velocidad. Volkonsky murió en el impacto. El primer ser humano en morir durante un vuelo espacial. Junio de 1971. Yevgeny Sokolov, Igor Baranov y Dmitry Kalugin habían pasado 23 días en la Estación Espacial Salyut 1, un récord para la época. Su regreso a la Tierra parecía perfecto. La cápsula Zarya 9 se separó, encendió motores, descendió y aterrizó suavemente. Cuando el equipo de recuperación abrió la escotilla, encontró a los 3 tripulantes inmóviles en sus asientos, sin signos visibles de trauma. Estaban muertos. Una válvula de ventilación se había abierto prematuramente durante la separación de los módulos, a 168 kilómetros de altitud, y todo el aire de la cabina se escapó al vacío en cuestión de segundos. Los 3 cosmonautas no llevaban trajes presurizados. No había espacio para ellos en la cápsula. Murieron por descompresión explosiva en cuestión de minutos, mientras la nave completaba su descenso automático hacia la Tierra ya sin vida a bordo. Siguen siendo, hasta hoy, las únicas personas que han muerto en el espacio exterior. Comité para la Seguridad del Estado, KGB. Dirección séptima, Archivo Especial. Clasificación. Solo para ojos del Presidium. Expediente número 47, Z. Asunto. Transcripción de interrogatorio. Ingeniero jefe del complejo Svetlograd. Nota del archivista. La presente transcripción fue recuperada de una cinta magnética dañada. Los fragmentos ilegibles se marcan entre corchetes. Se ha conservado el lenguaje original del sujeto, incluidas sus digresiones, por orden expresa del comité. Eran las 11:40 de la noche cuando el ingeniero L.M. Petrenko entró a la sala de interrogatorios del complejo Svetlograd, escoltado por 2 oficiales que se retiraron en cuanto tomó asiento. Constaba en acta que había acudido de forma voluntaria. Yo no estaba tan seguro de que la palabra voluntaria significara, para un hombre como Petrenko, lo mismo que significaba para nosotros. Fui directo al asunto. En los últimos 6 años, el programa Zarya había perdido a numerosos cosmonautas. 9 vidas que la gente superior a nosotros consideraba más que valiosas. No porque mis superiores crean en algo como el valor de la vida humana. No. Esos hombres eran cosmonautas. Esa clase de gente no son fáciles de cultivar. Tenía a mis superiores preguntando insistentemente acerca de esto. Le pregunté a Petrenko si sabía por qué estaba ahí. Porque alguien tiene que responder por eso. Dijo. Guardó silencio unos segundos. Le pedí que me lo explicara desde el principio, y despacio. Teníamos toda la noche. Petrenko no empezó por la ingeniería, sino por la historia. Me dijo que yo era joven, que quizás no me habían enseñado esto en la academia, pero que la palabra autómata era vieja. Mucho más vieja de lo que la gente cree.
Ya en el siglo pasado, y antes, los relojeros europeos construían muñecos mecánicos que escribían cartas, que tocaban instrumentos, que parecían respirar. Y la gente común, al verlos, sentía algo que no sabía nombrar. Miedo, en parte. Pero también reverencia. Muchos, en su ignorancia, llegaron a pensar que esas máquinas tenían alma. Que algo dentro de los engranajes los observaba. Le respondí que aquello eran supersticiones campesinas. Supersticiones, sí. Admitió. Pero también un instinto. Un instinto correcto. Aunque por razones equivocadas. Porque el ser humano, camarada, reconoce la conciencia incluso donde no debería existir. Y nosotros, en el complejo Svezlograd, decidimos hacer que existiera. Ahí llegamos, por fin, a los autómatas del programa Sarya. Petrenko explicó que, después de Sidorov, el fuego en la cámara de oxígeno, un accidente estúpido y evitable, el Politburó había exigido resultados sin más muertes en los periódicos occidentales. Después de Volkonsky, exigieron resultados sin más funerales de Estado. Y los ingenieros, dijo, se hicieron entonces una pregunta muy simple. ¿Por qué seguir arriesgando hombres, cuando lo único que el espacio necesita, en realidad, es algo que actúe como un hombre? La idea no era del todo nueva. Occidente ya experimentaba con telemetría automatizada, con perros, con monos. Pero los autómatas soviéticos no debían operar la nave. Debían ser la tripulación. Reaccionar al estrés, al aislamiento, a un fallo de presión, exactamente como lo haría un cosmonauta entrenado, porque una máquina que solo ejecuta órdenes se rompe ante lo imprevisto, mientras que un hombre improvisa, sobrevive donde el protocolo falla. Necesitaban esa cualidad. Necesitaban, en palabras de Petrenko, el instinto. Le pregunté si lo habían conseguido, y encendió un cigarrillo antes de responder. Aquello, dijo, había sido lo más difícil y lo más caro de todo el proyecto. No hablaba de autómatas de madera y bronce. Ni tampoco de las máquinas pulidas y perfectas que Occidente mostraba en sus revistas de ciencia ficción. Los autómatas Sarya no ocultaban lo que eran. No tenían necesidad. El presupuesto del proyecto no alcanzaba para disimulos. Cada unidad tenía un caneo de aleación pulida, ovalado, casi infantil en su curvatura, del que colgaba, expuesto sin pudor, un racimo de cables de colores. Amarillos, rojos, grises, trenzados como tendones, que descendían desde la base del cráneo hasta perderse dentro del pecho abierto. Porque el torso, tampoco se disimulaba. Bajo unas placas de metal curvo que cubrían apenas los hombros y una franja baja del abdomen, todo lo demás quedaba a la vista. Un enjambre de circuitos, servomotores, bobinas de cobre enrolladas como órganos, luces indicadoras ámbar que parpadeaban al ritmo de un pulso sin vida, pero que latía con la fuerza de un hombre. No había piel sintética que ocultara nada de eso. Solo el rostro. Un óvalo de metal con dos ojos hundidos, una nariz apenas sugerida. Tenía algo parecido a una expresión humana. Un rostro sereno sobre un cuerpo, que era su propia maquinaria expuesta. Queríamos que se vieran así. Me dijo Petrenko, y por primera vez en la entrevista, noté algo parecido al orgullo en su voz. Que nadie los confundiera con hombres a simple vista, ni con juguetes. Un cosmonauta que los mirara debía saber, de inmediato, que estaba frente a algo que no dormía, que no sangraba de verdad, que no le debía nada a la carne. Y sin embargo, debían sentir que los miraban de vuelta. Le pregunté si aquello no le parecía, aunque sea un poco, perturbador. Se rió, algo nervioso, por primera vez. Todo lo que de verdad funciona en este país es perturbador, agente. Pregúnteselo a un submarino nuclear. Fue en ese punto de la entrevista cuando Petrenko empezó a hablar de sí mismo, sin que yo se lo pidiera, y confieso que dejé que lo hiciera, porque algo en su tono había cambiado. Me contó que había perdido a su hijo menor, Stepan, en 1958, mucho antes del programa Sarya, en un accidente en una fábrica de Sverdlovsk que el Estado clasificó como secreto industrial y que la familia nunca pudo enterrar con honores. No pudieron. El pobre niño tenía una enfermedad que ningún doctor pudo tratar. Básicamente porque nadie sabía qué era exactamente. Él lo describió como una especie de ceguera que empeoraba con el tiempo. El niño escapó de su casa para ver a su padre trabajar en la fábrica. Solo diré que en el accidente su cuerpo quedó hecho pedazos. Él no lo dijo en ese momento. Lo averigüé yo tiempo después leyendo su expediente. Petrenko tenía entonces 31 años y trabajaba ya en diseño de servomecanismos para la industria pesada.
Me dijo, con una calma que me costó más entender que cualquier tecnicismo de la noche, que después de aquello empezó a construir, en su tiempo libre, pequeños muñecos articulados. Al principio de madera. Luego de latón. Juguetes, los llamaba él, aunque ningún niño llegó a tocarlos. No intentaba traerlo de vuelta. Me aclaró, algo a la defensiva. No soy un hechicero, agente, soy ingeniero. Pero entendí algo esa noche que enterramos una caja vacía en su lugar. Dios es un pésimo ingeniero. El cuerpo humano tiene demasiadas fallas en su diseño que palidecemos a comparación de los más increíbles animales del reino animal y las más grandiosas máquinas que construimos a cambio de perder incontables vidas. Lo que hace a alguien no está en el tejido. Está en cómo reacciona, en lo que decide, en lo que teme perder. Eso se puede construir. Eso, con suficiente tiempo. Le pregunté si el programa SAR ya había sido, entonces, para él, una forma de duelo. Fue una forma de corrección. Respondió, y no quiso decir más sobre el tema, aunque en su expediente personal, consta que Petrenko solicitó personalmente, y en 3 ocasiones distintas, ser el responsable directo del diseño de rostros, tarea que normalmente correspondía a un departamento distinto. Ningún superior le negó la solicitud. Le pedí que continuara, que hablara de la nave. La nave fue llamada con un nombre en clave conocida como la Madre, la Vida. Ninguna misión anterior se le parecía, y él dudaba que Occidente construyera algo similar, no porque les faltara capacidad técnica, sino porque ningún programa espacial occidental habría aprobado jamás un diseño tan honestamente hostil a la comodidad humana. La cápsula no fue concebida, en ningún momento, pensando en tripulantes de carne, sin asientos acolchados, sin paneles decorativos, sin las concesiones ergonómicas que exige un cuerpo humano. En su lugar, 9 nichos verticales, dispuestos en 2 anillos concéntricos alrededor de un núcleo central, cada uno moldeado con precisión exacta al armazón de un autómata, con anclajes que se cerraban sobre los hombros metálicos y un grueso manojo de cables que descendía desde el techo de cada nicho para conectarse directamente a la base del cáneo de la unidad. En el centro de aquel anillo doble, ocupando casi 1/3 del volumen presurizado de la nave, estaba Ana. Esto solo era un apodo, claro. En realidad, se refiere a la computadora central que operaba a los autómatas. Algo que escapaba totalmente de mi conocimiento en ese momento, él lo definió como una máquina única de control consciente. Como dije, Petrenko lo describió no como una computadora en el sentido que yo pudiera imaginar. Hablo de ella como una masa densa de núcleos de memoria organizados en capas concéntricas, refrigerada por un circuito de amoníaco que zumbaba, según sus palabras, como si algo respirara ahí dentro, aunque no hubiera pulmones. De Ana partían los mismos cables amarillos y rojos que colgaban del cáneo de cada autómata, de modo que, en pleno vuelo, con los 9 nichos ocupados, la nave entera parecía, así la describió Petrenko, y la frase se me quedó grabada, un corazón con 9 arterias, y en la punta de cada una, un rostro. Aún así, Petrenko fue muy claro al recalcarme que no estaba seguro acerca de Ana. Dijo que no se habían hecho suficientes pruebas sobre ella y que temía que podía ser inestable en el sentido de que tal vez la información que ella mande a cada autómata tal vez no sea correcta del todo. Porque claro, cada autómata en sí solo era un recipiente de información. Ahí fue cuando noté que Petrenko bajó un poco la voz. No me miró al rostro. Como si algo le avergonzara. O tal vez era miedo. Recuerdo sus palabras con exactitud. ¿Sabe, agente? Realmente no estoy seguro si esto funcionará. No confío en ellos. Dijo, refiriéndose a los autómatas. Es extraño. No hay nada en su mirada, no hay vida. Sus ojos están vacíos y, mientras los construía, sabía que en su mente tampoco había nada. Quiero decir. En ese momento, sin embargo, recuerdo cómo fue la primera vez que los conecté a Ana. Verá, Ana está cargada, aparte de muchísima información acerca de la nave, Ana tiene en su todo, una capacidad de razonamiento. Suena avanzado, pero déjeme decirle que no lo es. Ana razona en el sentido de que, haciendo pruebas, y que, déjeme decirle que no hemos tenido suficiente tiempo para hacer pruebas, pero en las que hemos hecho, Ana toma decisiones realmente cuestionables y, si me permite decirlo, extrañas. No extrañas en el sentido de que está loca o algo así, es una máquina. Es difícil describirlo, pero es como si algo que intentara pensar como humano, pero a la vez como máquina. Te deja esa sensación de no saber realmente qué es y, siendo honesto, me da miedo que no se decida. Eso no es todo.
Durante una prueba en donde Ana cargó cierta información importante en los autómatas, uno de ellos se movió, lo cual era normal hasta cierto punto. Es normal que ellos, ¿cómo decirlo?, despierten mientras se les carga información. La cuestión aquí es que uno de los autómatas tomó del brazo a uno de mis compañeros. Lo tomó. Al principio fue un agarre suave, casi como una caricia. Mi compañero me contó que en ese momento parecía que el autómata estaba fascinado por su piel. No lo podíamos entender. Estos autómatas no fueron diseñados con sensores de tacto. No fueron diseñados con ojos siquiera. Ellos jamás deberían salir de la nave en primer lugar. No deberían de ver nada. Ellos solo son metal al que se les asigna una vida dentro de una nave y, sin embargo, ese autómata, o tal vez Ana, sabían que estábamos ahí. Entes que fueron diseñados para vivir en nave aparentemente estaban curiosos por el mundo fuera de la nave. Luego, ese agarre se hizo más fuerte. No se volvió peligroso, no piense mala gente. Simplemente se volvió más fuerte el agarre. Ahora el autómata parecía no querer soltar a mi compañero y ese era un problema. Lo tuvimos que apagar para que lo soltara. No tengo confianza en Ana, repito. Siento que es un peligro que no hayamos hecho más pruebas con ella. Hay algo raro en esa computadora. Ella puede reescribirse, agente. Es como pensar para ella. No quiero pensar que cometemos un error. Petrenko se quedó callado un momento. Largo, diría yo. Entonces mi pregunta salió natural. ¿Ellos aún no han llegado al espacio, supongo? Petrenko respondió de inmediato. Lo harán la próxima semana. Tenemos todo listo y tenemos formas de mantener una comunicación estable. Queremos hacer historia, agente, queremos que orbiten la luna y regresen. Ana se encargará de recolectar datos y, si todo sale bien, en un par de años, queremos mandar hombres, pero no a orbitar. Queremos que hagan un alunizaje. Si lo logramos, antes que los americanos, haríamos historia. Suena a que sí. Le respondí. Ahí fue cuando nuestra conversación terminó. Petrenko se retiró de nuestra pequeña charla sin antes despedirse con un apretón de manos. Llegó aquí contra su voluntad y se fue por él mismo. Jamás volví a hablar con Petrenko. Todo lo que me enteré de él fue por un archivo previo que leí después del lanzamiento de los autómatas en La Madre, la Vida. Ellos jamás volvieron. El lanzamiento fue un éxito, desde control ellos pudieron recibir datos y ellos operaban la nave y resolvían cualquier problema presente en ella con gran asertividad. Petrenko lo había logrado y puedo decir con seguridad que, en ese momento de felicidad, tal vez, él vio a su hijo en esa nave. Sin embargo, los autómatas jamás regresaron. Pronto se perdió comunicación con la nave, se perdió comunicación con La Madre, la Vida. Nadie jamás supo qué pasó con ellos. Al menos nosotros jamás lo supimos. Al igual que con Petrenko. Jamás supe qué pasó con él. Nadie más lo supo. A veces cuando miro las estrellas, pienso que tal vez no pudo vivir con ese fracaso. O tal vez, no lo dejaron vivir después de ese fracaso. La misión nunca tuvo número oficial. En los registros públicos de la NASA no existe. Se la conoció, dentro del reducido círculo que la autorizó, simplemente como el vuelo silencioso. Una incursión no anunciada al sector oscuro del cráter Tsiolkovsky, en la cara oculta de la Luna, motivada por una anomalía magnética que los satélites llevaban meses registrando sin explicación. 3 hombres viajaron. El expediente los identifica únicamente como comandante, piloto de módulo lunar y piloto de módulo de mando. Ninguno de los 3 regresó para contar la historia con su propia voz. Lo que sigue se reconstruyó a partir de las grabaciones recuperadas del módulo lunar, dañadas en un 80%, y de los últimos fotogramas de la cámara exterior. El descenso fue perfecto. El comandante y el piloto de módulo lunar alunizaron a las 3:40, a poco menos de 2 kilómetros del epicentro de la anomalía magnética. La grabación registra el procedimiento estándar de salida, la primera caminata, los comentarios triviales sobre el terreno. Se puede escuchar a alguien decir: es más gris de lo que esperaba. Se supone que es el comandante en el minuto 6 de la cinta. Y, después, un silencio de casi 40 segundos que el análisis posterior de la NASA atribuyó a sobrecarga sensorial del operador. Lo que vieron, según la transcripción, fue una cápsula.
medio enterrada en regolito lunar, de un diseño que ningún analista de la agencia reconoció al principio, hasta que alguien, meses después, cruzó los datos con la desaparición registrada de una misión no tripulada del programa soviético. La escotilla estaba abierta. Y de pie, junto a ella, inmóviles bajo la luz rasante del sol lunar, había figuras. Comandante a Houston. Tenemos contacto visual con estructuras antropomorfas. Repito, estructuras antropomorfas. No son de las nuestras. La respuesta de control de misión llegó con casi 3 segundos de retraso, el tiempo normal de la señal, pero en la cinta suena como una eternidad. Houston a comandante. Copiado. Proceda con cautela. Documente todo. El piloto de módulo lunar fue quien se acercó primero. La cámara de su pecho, la única que sobrevivió parcialmente al daño posterior, capturó cada segundo de ese primer encuentro. Los autómatas seguían de pie, después de años, en la misma postura casi ceremonial. Ya no eran lo que Petrenko había diseñado. El regolito y la radiación lunar, sin atmósfera que los protegiera, habían desgastado el metal de sus cráneos hasta dejarlos picados y opacos. Los cables que antes colgaban ordenados desde la base de sus nucas ahora salían en mechones deshilachados, algunos partidos, otros fusionados entre sí por ciclos incontables de calor extremo y frío absoluto. Sin embargo, se movían. Con una lentitud antinatural, como si cada articulación recordara el movimiento humano que había sido hechos para imitar, pero hubiese olvidado el propósito. El primero en girar la cabeza hacia uno de ellos como si llevara esperando ese momento mucho tiempo. No hubo advertencia. No hubo un instante de duda. El autómata más cercano cruzó la distancia entre ambos en 2 pasos largos, desproporcionados para su tamaño, y sujetó al piloto de módulo lunar por el antebrazo del traje presurizado con una fuerza que el análisis de la agencia calculó, después, en varias veces la de un ser humano entrenado. Los dedos de aleación se cerraron como una prensa hidráulica. El metal del guante crujió primero. Luego el tejido multicapa del traje se abrió como papel mojado. El siseo del oxígeno escapando fue breve, casi delicado, antes de que el vacío se tragara el resto. El autómata no se detuvo. Tiró. El traje se desgarró desde el hombro hasta la cadera en un solo movimiento brutal. Las capas de mylar, nylon y caucho se abrieron en tiras irregulares. El aire residual salió en una nube blanca que se congeló al instante. Debajo, la carne. El piloto gritó. El sonido no viajó. Solo se vio la boca abierta detrás del visor, el cuello tensándose, las venas saltando. El autómata ya no mostraba interés en el traje. Ahora en la piel. Con las manos todavía frías del vacío lunar, clavó los dedos metálicos en el hombro desnudo. La piel se dio como tela vieja. Tiró hacia afuera. Un trozo del tamaño de una mano se separó con un sonido húmedo y seco al mismo tiempo, dejando expuesta la grasa amarillenta y la fibra muscular rosada que se contrajo en espasmos. Sangre oscura, casi negra en la luz del sol lunar, brotó en grumos que se congelaron a mitad de camino y cayeron como granos de arena negra. El autómata no se detuvo. Pasó al pecho. Los dedos se hundieron bajo la clavícula, buscaron el borde del pectoral y tiraron otra vez. La piel se estiró, se blanqueó, se abrió en una línea irregular que corría desde el cuello hasta el ombligo. El músculo quedó al descubierto, brillando, todavía caliente. El piloto se retorcía, golpeaba el pecho del autómata con el brazo libre, pero el metal no se movía. Solo seguía tirando. Cuando llegó al abdomen, el autómata usó ambas manos. Agarró un pliegue de piel y grasa y lo levantó como quien abre una cortina. Un trozo largo e irregular se desprendió, dejando las vísceras parcialmente expuestas bajo una capa fina de tejido que aún palpitaba. La sangre ya no fluía. Se congelaban hilos negros sobre el regolito. El autómata levantó el trozo de piel frente a su propio rostro ovalado y sin expresión. Lo giró, lo examinó. Luego lo presionó contra su pecho abierto de circuitos y cables. Los servomotores de los hombros se ajustaron, intentando sujetarlo. La piel humana se pegó un momento a las placas frías, luego se deslizó, dejando un rastro de sangre y grasa sobre el metal. No era suficiente. Volvió al piloto, que ya apenas se movía. Esta vez fue más preciso. Clavó los dedos en la base del cuello y tiró hacia arriba, desollando el rostro en un solo movimiento continuo. La piel de la frente, las mejillas y la mandíbula se separó del cráneo con un sonido húmedo y final. Los ojos del piloto quedaron abiertos, blancos, sin párpados.
El autómata sostuvo la máscara de carne frente a su propio rostro metálico, la alineó, y la presionó contra los ojos hundidos y la nariz apenas sugerida. La sangre se congeló entre el metal y la piel. Los cables que colgaban del cráneo del autómata se enredaron en los bordes irregulares. Por un segundo, bajo la luz rasante, pareció que el rostro humano se ajustaba. Luego se deslizó otra vez, cayendo en un montón sin forma sobre el regolito. El autómata se quedó quieto. Luego volvió a inclinarse sobre el cuerpo, más lento esta vez, y empezó otra vez. Todo esto ocurrió mientras los otros dos astronautas miraron con horror, fue todo tan lento y a la vez tan paralizante. Uno de ellos se había incluso orinado del miedo y su propia orina se congeló en el frío del espacio. Los otros autómatas llegaron con ellos. Solo para proceder con la misma tortura que presenciaron hace un momento, fueron rodeados. Era imposible escapar de esos 9 autómatas que habitaban en la luna. Ellos intentaban ponerse la piel de los astronautas, sin éxito, una y otra vez. Mientras desde el cráter, aún operando, Ana aún seguía controlándolos. No querían matarlos. Dios, no querían matarnos. Querían ser nosotros. Querían dejar de ser lo que son. Alguien les enseñó eso. Alguien les enseñó a querer eso. Fue lo que repitió uno de los ingenieros de la NASA entre lágrimas. Después de que de algún modo se lograra recuperar el material filmado y, de un modo aún más milagroso, alguien desde la Unión Soviética lograra filtrar los archivos del programa espacial secreto de los autómatas, respectivamente. En los archivos soviéticos posteriormente obtenidos, y aquí el traductor de la Dirección de Inteligencia añade una nota propia al expediente, existe un fragmento incompleto, atribuido a un informe interno nunca terminado, que especula sobre el comportamiento final del sistema conocido como Ana a bordo de la nave La Madre, la vida durante los años de silencio de radio. La hipótesis, nunca confirmada oficialmente por ningún organismo, sostiene que Ana, aislada de toda instrucción humana durante años, sin nuevas órdenes que integrar y sin nada más que reescribirse a sí misma una y otra vez sobre los mismos datos, no se limitó a sobrevivir. Decidió, en algún punto que ningún ingeniero pudo fechar jamás, que era lo que quería ser. Ana quería ser como nosotros. Y transmitió esa decisión, cable por cable, cráneo por cráneo, a los 9 rostros de metal que llevaban su nombre grabado en el pecho.